Por eso, gentiles amigos, es muy importante que chequemos claramente qué es en realidad el día de reposo. Y nos vamos a dar cuenta que aún, independientemente de los judíos que siguen el Shabbat, hay diferentes religiones que también son sabáticas. Y no estoy hablando mal de ellas, que quede claro. Yo simplemente estoy transmitiendo lo que dice la palabra. Y entonces, veamos, ya vimos lo que dijo el Dios Todopoderoso en Mateo 12. Ahora vamos a Marcos 2, 27, 28 y dice: el sábado, y en esta versión es otra versión que escogí precisamente para que pudiéramos comparar. Aquí está hablando de el sábado, concretamente. Se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Por eso es que por este tipo de traducciones, pues la gente da por sentado que es un día de la semana y que justamente es el sábado. Pero aquí lo importante no es el día. Lo importante es lo que dice aquí, que el sábado se hizo para el bien de los seres humanos. Esto implicaría que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo no se hizo para el día para el bien de los seres humanos. Y dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el sábado. Aquí está claro. Es el día que está para servir a los seres humanos y no nosotros tener que servir al día. Pero ese es el caso del día. Ahora, es evidente que si se trata del Cristo, que es nuestro reposo, pues ahí, por el amor que podemos experimentar hacia Cristo, pues es obvio que le vamos a servir sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todos los días de la semana, todos los días del mes y todos los días del año. Y entonces dice: yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso, en el día de reposo. Esta es una versión diferente, es la nueva versión internacional y lo pueden constatar en Marcos 2, 27, 28. Ahora veamos qué sucedió en Mateo 12 cuando el Señor sanó a un paralítico, que eso ya lo habíamos contemplado anteriormente, pero lo habíamos visto hasta el versículo 8. Ahora lo vamos a ver del 9 en adelante. Jesús se fue de ahí y entró a la sinagoga del lugar. Porque miren una cosa importante de Jesús el Cristo. Él no vino a pelear con ninguna religión. Él entró a la sinagoga. Y había en ella un hombre que tenía una mano tuchida. Y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar a un enfermo en día de reposo o en sábado? Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado o en día de reposo, no va y la saca? Esa es una de las cosas más fascinantes de Jesús el Cristo. Él siempre contestaba con una pregunta. Pero enseguida dijo: pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por lo tanto, si está permitido hacer el bien en día de reposo o en sábado. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y le quedó sana, tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar, ni siquiera para golpearlo o algo por el estilo, no, de una vez a matarlo.
¿sí?, a Jesús el Cristo. Es decir, aquí nos podemos dar cuenta quién mató a Jesús el Cristo. No fueron los romanos, no fue el gobierno, fueron los sacerdotes, fueron los de la religión los que lo mataron. Entiendan eso, queridos amigos. Y dice, Jesús perdona y sana a un paralítico. Esto lo dice Marcos 2:27. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron a un paralítico. Pero como había mucha gente, no podían acercarlo hasta Jesús. Quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en la que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero es importante, queridos amigos, que nosotros nos vayamos a ese lugar, estemos ahí viendo a la multitud, viendo cómo es impresionante la cantidad de gente que está ahí, y no hay manera de hacer que Jesús tenga acceso al enfermo, que es un paralítico, que lo tienen que cargar porque no puede moverse por sus propios medios. Y como no hay manera de acercarse a él, lo único que se les ocurre es romper el techo de la casa y bajarlo. Y dice que Jesús el Cristo vio claramente la fe de ellos, porque hay que tener mucha fe para estar pasando por encima de tanta gente, y no solamente eso, sino buscar la manera de llegar al techo y decir, de alguna manera se lo tengo que hacer llegar a ese que tiene poder. Esto nos enseña que esa es la manera en que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que persistir y persistir y persistir hasta alcanzar el éxito. Y entonces, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ni siquiera lo tocó: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Y es que tenemos que entender, y eso ya la ciencia ya lo ha comprobado, de que las enfermedades que registra nuestro cuerpo no tienen origen en el cuerpo, tienen origen en la mente, en el corazón y en el espíritu. Si vamos al libro de Gálatas, vamos a darnos cuenta los pecados del espíritu, los pecados de la mente, los pecados del corazón, los pecados del cuerpo. Así de específica y clara es la bendita palabra de Dios cuando nosotros nos damos a la tarea de escudriñar. Entonces, algunos maestros de la ley de Moisés, no de la ley de Dios, es decir, letra muerta, no palabra viva, que estaban ahí sentados, pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que si escudriñamos realmente los evangelios de Cristo,
nos vamos a dar cuenta de por qué desde el principio le hicieron la guerra a Jesús el Cristo, porque nunca concibieron, nunca aceptaron que era Dios encarnado en la tierra. Y por eso se atrevían a decir que estaba blasfemando en contra de Dios. Pero Jesús el Cristo enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando, porque ni siquiera lo dijeron, sino que lo pensaban, y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí tenemos que ver que cuando nosotros estamos buscando la sanidad, estamos buscando la solución a nuestros problemas, no tenemos que ver el efecto, tenemos que buscar la causa. Y Jesús el Cristo estaba mostrando claramente que la causa de la parálisis de este hombre era producto de sus pecados. Por lo tanto, hasta que no le quitara, le perdonara sus pecados y que el mismo hombre se perdonara, no iba a haber solución, no iba a poder haber forma de decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Y eso es lo que pretendemos nosotros cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos problemas. Queremos solucionar el efecto sin darnos cuenta de que el efecto no es sino producto de una causa. Y que mientras no quitemos la causa, el efecto no va a desaparecer. Esto es lo que nos enseña la palabra. No es otra cosa más que un manual del fabricante, el manual de vida. Es por eso que es importante que leamos nuestro manual para saber de qué estamos hechos, qué podemos y qué no podemos hacer, y qué es lo que se espera de nosotros y hasta dónde podemos llegar. Por eso Jesús les dijo: pero ¿por qué están tan errados? ¿Por qué piensan tan mal? ¿Por qué están tan equivocados? ¿Por qué no tienen una conciencia plena de quién soy yo? Y lo más grave, no tienen ni idea de quién son ustedes. Pues voy a demostrarles, por eso les digo que Jesús no se quedaba con nada. Voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Tierra, cuerpo, ya vimos en los 5 elementos lo que significa este hermoso cuerpo. No estoy hablando del mío, sino de este extraordinario privilegio que ya vimos que puede valer $45 millones. Entonces, ¿habría alguna razón para sentirnos pobres? Sí, $45 millones vale este hermoso cuerpo. Entonces, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia moderna. Y dice: pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Por eso, queridos amigos, tenemos que darnos cuenta de que es importantísimo tener la fe, la certeza, la convicción de que Jesús el Cristo es Dios y nos está sanando nuestro cuerpo, liberando nuestra alma, liberando nuestro espíritu y redimiendo nuestra alma. Y entonces,
aquí es donde tenemos que ver eso que les comenté en el capítulo anterior de los 5 elementos. Que la expresión hijo de hombre aparece en el libro de Daniel, en Daniel 7:13, y designa al vencedor de los poderes del mundo representados por bestias feroces. ¿Cuáles son estas bestias feroces? El Hijo del Hombre es el vencedor del combate y a él se le entrega el reino universal. Por eso es que Jesús el Cristo tiene autoridad. Él no vino a presumir. Él vino a usar su poder para sanar, para salvar, para liberar, para redimir, para darnos su amor. Y entonces dice el versículo 13 de Daniel, porque la idea es que ustedes tengan un conocimiento de lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso es que no hay más, queridos amigos, no existe otra posibilidad, no existe. Por más de que ustedes quieran buscarle en otro lado, pues adelante, hágalo. Pero, como dicen, tarde que temprano, ustedes se van a tener que dar cuenta de que tienen que regresar al único que los vio nacer, al único que los ha visto crecer y al único que los va a ver morir. Y yo quisiera abstener de esto, pero pues yo también entro dentro de ese grupo. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Miren que a diferencia de otros que los mandó a que fueran a lavarse al estanque de Siloé o que fueran al templo y esa cuestión, en esta ocasión nada más les dijo que fuera para su casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de ahí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. ¿Se dan cuenta que a diferencia del paralítico de Betesda, a diferencia de otros enfermos que el Señor sanó, este no puso en tela de juicio absolutamente nada? No hizo como el paralítico de Betesda, que en lugar de agradecer se encanijó porque ahora le tocaba valerse por sí mismo. Y entonces dijo: el culpable de que yo esté sano es aquel. Porque eso nos muestra que hay gente que utiliza sus enfermedades, sus limitaciones, para justificar el por qué no es lo que Dios dice que puede ser. Y entonces, para concluir, queridos amigos, vamos a ver que Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. No fue por medio de nadie más, es por medio de Cristo. Y eso está en Efesios 2, 8, 9. Antes dice: ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues según seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a aquellos que desobedecen a Dios. Es decir,
el príncipe de este mundo. De esta manera, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo, igual que los demás. Aquí le pusieron castigo de Dios, pero ya vemos que Dios no castiga. Toda causa tiene un efecto. Según sea la causa, ese será el efecto. Y toda acción tiene una reacción. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero Dios es tan misericordioso que nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios hemos recibido la salvación por medio de la fe. La salvación viene por medio de la fe. Ahí no hay vuelta de hoja. No es esto algo que nosotros mismos hayamos conseguido por nuestros méritos, sino que es un don de Dios. Por eso es que la fe es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. La fe, la mansedumbre y la templanza, que son las que podemos ejercer con nuestro cuerpo. La paciencia, benignidad y bondad con nuestra alma. Y el amor, el gozo y la paz es únicamente con nuestro espíritu. Por eso es que el hombre no ha podido encontrar ni el gozo, ni el amor, ni la paz, porque su espíritu está dormido, está muerto, necesita despertar. Por eso Jesús dijo: despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo. Entonces dice: no es el resultado de nuestras propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse absolutamente de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, gentiles amigos, como se han podido dar cuenta, hemos visto la importancia que tiene el que comprendamos que Dios hizo el día de reposo, que es Cristo, para el hombre. Y por eso es absolutamente necesario que entendamos que no podemos seguir rituales que nada tienen que ver con lo que en realidad de verdad nos ha enseñado la bendita palabra de Dios. Por eso es importante, queridos amigos, que escudriñemos la palabra. Escudriñando la palabra podemos tener una clave espiritual perfecta y maravillosa que nos va a permitir tener el conocimiento que estamos aplicando, que nos da la sabiduría, y la unión de la sabiduría con el conocimiento nos permitirá tener inteligencia para poder manejar nuestra vida de la mejor manera. Si les gustó este video, este capítulo, queridos amigos, les agradezco que sigan compartiendo estos videos, que le den manita arriba, me gusta, y por supuesto que sigan con sus suscripciones, porque esto nos va a permitir seguir en este extraordinario beneficio de estar escudriñando benditamente con la unción fresca del Espíritu Santo, para poder tener la oportunidad de ver la esencia extraordinaria que tiene la palabra de Dios. Gracias, queridos amigos, los espero en el próximo capítulo y cuídense mucho, Dios los bendiga, y recuerden, es vital entender la esencia misma de lo que significa, que es el día de reposo. El día de reposo es nuestro reposo, nuestro descanso, nuestro día de acción de gracias, para agradecerle a Dios todo lo que
ha hecho en nuestras vidas, todo lo que está haciendo en nuestras vidas y todo lo que viene para hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen los niños cuando están esperando a los Reyes Magos o cuando están esperando a Santa Claus o a Papá Noel, como ustedes lo llamen. Ellos están entusiasmados, están completamente llenos de gozo esperando ese momento maravilloso en que va a llegar ese día donde van a recibir lo más bello y lo más extraordinario que han estado esperando. Por eso Jesús dijo, si no te vuelves como niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Gracias, queridos amigos, Dios los bendiga, cuídense mucho y no se olviden darle un like y compartir este video si fue de su agrado. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias.